yo y el Vichy, todos lo conocen, aunque él dice que hace columna. Lo que vamos a hablar hoy es artrosis y artroplastía de cadera, generalidades. No vamos a hacer no vamos a puntualizar en nada, solamente vamos a tratar de tener conocimientos generales de artrosis, que como digo, el tratamiento médico de la artrosis es reumatológico. Nosotros solamente deberíamos diagnosticar y ver los estadios y cómo movilizarnos con eso, y tratar de tener una idea en general de cómo es una prótesis de cadera y cómo se maneja esa prótesis. Entonces, a modo casi de introducción, vamos a decir que la artrosis es una enfermedad degenerativa que no se la ve solo en la vejez, sino que puede aparecer en cualquier estadio, en cualquier momento de la edad adulta. No va a tener artrosis un niño, pero en la edad adulta con el esqueleto maduro, cualquier persona puede tener artrosis, que es altamente incapacitante por dolor y pérdida de la función. Las dos cosas pueden estar juntas o por separado. Hay personas que tienen pérdida de función con poco dolor y hay personas que tienen mucho dolor con poca pérdida de la función. Las causas, habría que enumerar 1000, pero toda normalidad que modifique la homeostasis articular, dije homeostasis, es un traumatólogo diciendo homeostasis, articular con alteración del cartílago, o sea, toda aquella alteración que modifique la biología articular con desaparición de cartílago articular normal, es capaz de producir artrosis. Y esa circunstancia puede ser primaria o secundaria. La primaria es multifactorial, inclusive hasta cuestiones que alteren la nutrición y la carga del cartílago articular, como una simple ruptura del labrum, puede ser la causa del comienzo de cuestiones artrósicas. Todos sabemos que la artrosis primaria hoy día se la nombra como idiopática, pero en realidad hay muchos estudios que el doctor Herrera seguramente me va a corregir, porque le pedí un montón de veces que lo haga, que lesiones simples de la periferia articular de la cadera pueden producir trastornos de la nutrición y lubricación del cartílago que van a terminar en cambios degenerativos artrósicos. Y secundaria son todas las patologías que ustedes conocen. Yo acá no nombré o no cité la artritis reumatoidea ni las enfermedades inflamatorias autoinmunes de las articulaciones porque no son el factor que estamos tratando hoy, pero básicamente como secundarias van a ser a displasia del desarrollo, a traumatismo, fracturas articulares, a osteonecrosis y artritis séptica del adulto. Yo marqué acá 3 de las más comunes, las que más comúnmente vemos, que es una artrosis primaria común. Esta es, no hay ninguna malformación en esta cadera, sino simplemente una artrosis primaria de una mujer, una artrosis secundaria a una fractura que produjo una osteonecrosis y una displasia del desarrollo, una luxación congénita de cadera que tuvo una osteotomía de Chiari, una osteotomía femoral y que a temprana edad produjo artrosis. El diagnóstico, no lo vamos a hablar mucho del diagnóstico, pero tiene un diagnóstico clínico donde se va a referir en la anamnesis un dolor, una intensidad de ese dolor, la localización y la irradiación y las limitaciones que produce en la vida cotidiana. Y en el examen físico vamos a tener una actitud, rigidez, contractura y disbasia. Habitualmente el paciente que se nos presenta en el consultorio es un paciente hacia la rodilla, que le produce limitaciones como atarse los zapatos, subir y bajar del auto, levantarse del inodoro, y cuando uno lo examina va a tener una actitud en flexión y rotación de la cadera, con rigidez en la articulación, en donde uno puede ver las maniobras de toma si falta extensión, o no puede llevarse la rodilla, no puede producir flexión de más de 90 grados, y la rigidez articular produce contractura muscular con fatiga para la marcha, lo que termina instalada. En las imágenes, la radiología es fundamental para esta patología y el diagnóstico habitualmente se hace con la radiología sola.
la panorámica de pelvis y la axial de ambas caderas bien tomada debería ser suficiente para tener diagnóstico como corresponde. La TAC con reconstrucción yo la uso en casos complejos o que requieran planeamiento específico, o sea, si quiero medir una anteversión exagerada, una retroversión anterior, la TAC con reconstrucción me va a dar muchos datos en cuanto a eso. Y la resonancia como diagnóstico diferencial, o sea, si yo tengo una cadera dolorosa con cambios artrósicos mínimos que no justifican la patología que me refiere el paciente, una resonancia puede aclararme si esa cadera tiene una lesión osteocondral, si no la tiene, si tiene una osteonecrosis, si tiene lesión de la periferia, etcétera, etcétera. Entonces, de rutina, la panorámica de pelvis y la axial de la cadera. Esta es una buena radiografía de pelvis y esta es una buena axial de la cadera. Si yo veo esta radiografía con el pubis entre 3 y 4 centímetros por debajo del coxis, las dos piernas en una rotación parecida, en rotación interna de 15 grados aproximadamente, que despliega el cuello, y veo desde por encima de las crestas ilíacas, o sea, debo ver la vértebra L4 por lo menos, hasta 10 o 12 centímetros por debajo del trocánter menor, debería yo decir que esta radiografía está bien sacada y cualquier informe que venga de ahí es válido porque me está permitiendo ver la luz articular, me está permitiendo ver el largo del cuello, las características biomecánicas que tiene esa cadera. También me permite ver las articulaciones sacroilíacas, la última articulación lumbar y la sínfisis del pubis. O sea que puedo hacer un examen correcto de la pelvis. Y la axial de la cadera bien tomada debe ver desplegado el trocánter menor y si está bien tomada me tiene que mostrar el largo completo del cuello, el offset que tenga la cabeza y la retroversión o anteversión que pueda tener el cuello femoral. Si están bien tomadas las dos proyecciones, idea de la biomecánica de esa articulación. Si está bien tomada, también puedo ver los márgenes anterior y posterior del acetábulo y me tiene que dar una idea del entrecruzamiento de las líneas, si ese acetábulo es anteverso o retroverso. Si está bien tomada, puedo saber exactamente qué inclinación tiene el acetábulo y puedo ver las interlíneas articulares bien desplegaditas. La resonancia sirve para confirmar algún diagnóstico. Esta paciente consulta por dolor articular de la cadera derecha y no tiene una radiología que me muestre claramente por qué está consultando la señora, que me refiere mucho dolor con la carga y claudica para la marcha por dolor bien referido a la cadera. Pero cuando le pido la resonancia veo la lesión osteocondral del margen del acetábulo y de la cabeza que me hace presumir que tiene una lesión del cartílago articular importante. Nosotros usamos la clasificación de Tonis. A mí me gusta la clasificación de Tonis porque no habla de la causa que produjo la lesión, sino que habla en sí de la lesión y tiene una gran connotación con el tratamiento que vamos a hacer de esa lesión. Entonces, un estadio 0 es una radiología normal. Esta cadera es un estadio 0. Disminución de la luz articular. El estadio 1 es la cadera de cualquier persona de alrededor de 60 años. Pero el estadio 2 ya hay leasing subcondral, hay estrechamiento de la luz, algún quiste o alguna geoda, disminución de la luz articular, esclerosis del margen articular. O sea que ya me está hablando de cambios patológicos importantes de la articulación y con colapso completo de la luz articular, geodas grandes en los dos lados y algunas veces subluxación de la articulación. Si uno ve esto, es muy parecido al que se usa para la artrosis de rodilla. Es parecido. Y tiene una gran connotación de la clasificación de Albert. No me salía.
y tiene una gran connotación con el tratamiento. Yo sé que en el estadio 0 no voy a hacer nada, que el 1 es una articulación que puede conservarse, pero el 2 puede ser quirúrgico. Hay múltiples tratamientos para la artrosis. El tratamiento médico con efecto terapéutico comprobado, los AINE, los esteroides y las infiltraciones con esteroides, que funcionan aliviando el dolor, devolviendo parte de la movilidad y impidiendo la claudicación de esa articulación, que tiene un efecto terapéutico claramente comprobado. No comprobado, los reconstituyentes del cartílago, el ozono, la no tiene el mismo efecto en la cadera por cuestiones que son biomecánicas puras. Yo puedo infiltrar un visco suplementador en la rodilla, que tiene un fondo de saco grande y las superficies articulares están expuestas, pero hacer que la viscosuplementación llegue al interior de la cadera con plaquetas, que tampoco tiene un efecto comprobado en la bibliografía como que pueda reconstituir el cartílago o ayudar a curar una lesión cartilaginosa en la cadera artrósica, donde ya presuponemos que la homeostasis está totalmente alterada. El nutricional, en un estadio 1 de Tony, si una persona pesa 120 kilos, yo puedo hacer que baje 30 kilos, probablemente mejore mucho la función de su articulación y se prolongue en el tiempo. Y el fisioquinésico, igual que el nutricional y igual que el médico, tiene efecto de conservación de la fuerza muscular y de la movilidad articular, que muchas veces es muy favorable. Y los tratamientos alternativos, que yo me gusta nombrarlo, lo vi una vez nombrar en un congreso y la verdad que me llamó la atención porque muchísimas personas vienen con tratamientos alternativos que dicen que le ha ido bien, como la homeopatía, la medicina naturista, la biodecodificación, la sanación cuántica, la medicina del dolor, etcétera, etcétera. El problema de todo esto es que es efectivo, inclusive las cuestiones que tienen que ver con la psicología, son efectivos en estadios incipientes, en TONIS 1, pero por tiempo limitado y no evita la progresión de la enfermedad ni devuelve las capacidades que la articulación perdió. El tratamiento definitivo de la artrosis en la cadera, la que va realmente a devolver las cualidades mecánicas de la articulación, o se va a asemejar mucho, es sin ninguna duda la artroplastía total. La artroplastía total tiene indicaciones que son específicas. Y esta es la principal indicación, la consartrosis incapacitante, que no responde a tratamiento médico-kinésico, o sea, que yo la vengo tratando y que no funcionó o con el paso del tiempo lo que no era incapacitante se vuelve incapacitante aún con tratamiento médico-kinésico. Si yo encuentro un TONIS 4, no le voy a dar tratamiento médico-kinésico para ver cómo anda, porque sé que va a andar mal y el tratamiento va a ser una artroplastía de la cadera. Esa indicación es independiente de la edad, el sexo y la actividad que realice. Hoy día, cuando yo empecé la residencia, hacerle un reemplazo de cadera a una persona de 30 años o entre 30 y 40 años, en la cuarta década de la vida, era casi un pecado. Las cosas andaban, y se le hacía una artrodesis, o se le hacía una osteotomía, que no solo no mejoraba satisfactoriamente la función de ese paciente, sino que además lo predisponía mal para cualquier rescate de esa patología, porque desartroizar una cadera o hacer un reemplazo en una articulación que ha tenido una osteotomía tiene un pronóstico de la articulación infinitamente peor que si uno nunca le hubiera hecho nada. Y hoy en día, si uno hace una revisión de una prótesis, probablemente tenga mejores resultados que una prótesis de una osteotomía. Y es aplicable en cualquier etología. Las contraindicaciones son las mismas que Andrea habló el otro día para una prótesis de rodilla. Los inmunodepresivos, los procesos sépticos activos, una endocarditis. Un paciente con una endocarditis no es candidato para una prótesis. La obesidad mórbida tiene alta tasa de complicaciones. La insuficiencia renal crónica en diálisis son pacientes que se siembran permanentemente con bacterias. No debería hacerse en esos casos, aunque hay algunos casos en los que se puede hacer.
Y los trastornos vasculares periféricos, si no están controlados, no son candidatos satisfactorios para una prótesis. ¿De qué hablamos cuando decimos artroplastía? Por definición del Campbell, es un procedimiento destinado a restablecer el movimiento articular y la función muscular ligamentaria que controla la articulación. O sea, no es solamente reemplazar la superficie articular, sino que consiste en reconstruir la articulación de forma tal que responda a la mecánica igual a lo que pasaba antes de que esa cadera se enfermara. Y el objetivo es aliviar el dolor, restaurar la movilidad y la funcionalidad, conservando la estabilidad por la mayor cantidad de tiempo posible. Porque artroplastía también es una Girlestone. La operación de Girlestone era la artroplastía más exitosa previo al advenimiento de las prótesis. Y era una buena cirugía, porque una persona incapacitada por una coxartrosis, si uno le reseca la cabeza femoral y le hacía la operación de Girlestone, iba a aliviar el dolor, pero no restauraba la movilidad ni conservaba la estabilidad. Entonces, no retrocedía al estadio que tenía previo a la aparición de su patología. Si vamos a usar una artroplastía, ¿qué ventajas tenemos? La ventaja que tiene la prótesis de cadera sobre todas las otras prótesis es que la cadera es una articulación sumamente complaciente y es, en cierta manera, fácil de reproducir en las prótesis. Entonces, el implante tiene la capacidad de copiar fielmente la biomecánica de la articulación original, y es una articulación que está rodeada de grupos musculares potentes y con gran capacidad propioceptiva. Y por otro lado, es una articulación que se mueve a baja velocidad, es una articulación de fuerza la cadera. Por lo tanto, ese movimiento a baja velocidad es mucho mejor controlado propioceptivamente que, por ejemplo, la articulación de la rodilla, que es una articulación de velocidad y que necesita de todos los componentes propioceptivos que se pierden durante la operación misma. La cadera no le pasa eso y los grupos musculares recuperan rápidamente esa función propioceptiva y tiene una función mucho más parecida a la original. La desventaja que tiene la artroplastía es que la función a largo plazo es muy cirujano dependiente. Más allá de que parece complaciente una articulación de la cadera y que uno pudiera hacer cualquier cosa con ella y siempre va a funcionar bien, la duración a largo plazo y el rendimiento real de la prótesis depende mucho de la experiencia del cirujano, mucho. Y los errores en la toma de decisiones generan problemas que muchas veces son difíciles de reconstruir. Tolera muy pocos errores en la reproducción de las palancas. Si yo pongo un centro de rotación demasiado alto o acorto las palancas, la presión sobre el centro de rotación aumenta drásticamente y el desgaste del polietileno se hace mucho más rápido con partículas de triturado muchísimo más pequeñas que son mucho más postinductoras, y lograr el equilibrio de partes blandas puede requerir de producción de dismetría de los miembros. Y eso cualquiera que ha ayudado en una cadera lo sabe, que a veces si la cadera contralateral tiene alguna alteración, uno tiene que poner las palancas favorables en la cadera que está operando y eso puede producir dismetría, habitualmente alargamiento del lado operado. Y requiere planeamiento preoperatorio preciso y una técnica quirúrgica afinada. El cirujano de cadera debe ser fino en eso porque no está viendo la tensión ligamentaria como la puede ver cuando hace una rodilla, cuando ve la interlínea correcta con los espaciadores. En la cadera eso es difícil de lograr. Hay múltiples variantes que considerar cuando uno va a hacer una artroplastía. No hay dos fémures iguales, ¿sí? Y esos fémures en esas palancas favorables o desfavorables vinieron funcionando durante toda la vida del paciente, y uno por ahí tiene que reconstruir favoreciendo palancas. Entonces vamos a tener que reconstruir caderas que son varas, caderas que son normales y caderas que son valgas. Y la anteversión del cuello femoral, dependiendo de la raza, de la estatura, va de 0 grados hasta 30 grados. Eso sale en el libro de anatomía en el textil hasta el que tengo allá arriba yo, bien explicado. Los largos de los cuellos varían muchísimo de una raza a la otra, y si no, ver
en esta, que es la misma articulación de la cadera que mostré antes, cómo este cuello es totalmente retroverso con respecto a la anteversión que debería tener. El offset natural de la cadera también varía muchísimo de acuerdo a la raza y la estatura. Y muchas veces nos vamos a encontrar con anormalidades acetabulares como esta que se ve acá, que es una displasia acetabular franca, con un cotilo muy poco continente en una persona joven. Entonces vamos a tener que reproducir las palancas verdaderas lo más reales posible, pero teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar con muchísimas variantes. Planificar bien es sumamente importante, sumamente importante. Y todas estas rayas que ustedes han visto con Cape o yo trazamos permanentemente, son fundamentales para tener una idea de lo que uno tiene que reconstruir. ¿Qué se ve en estas rayas, en todas estas líneas? La línea biisquiática nos va a tirar una idea de cómo está puesta paralela al piso, las relaciones que tiene esa articulación con la rodilla y con el piso. La medición del offset real que tiene la articulación, que el offset se mide desde la punta del trocánter mayor al centro de rotación, es fundamental para saber qué implante vamos a utilizar. El ángulo de declinación es sumamente importante para saber qué prótesis tenemos que utilizar. El Baxter, que lo han escuchado decir muchísimas veces también, que la distancia que hay entre la punta del trocánter y el centro de rotación nos va a dar parámetros de cómo tiene que quedar de alto ese centro de rotación y más o menos con cuánto juego a favor contamos, que son todas estas líneas que seguramente habrán visto en un montón de libros. Cuando yo hago mi planeamiento, hago un círculo lo más perfecto posible, copiando el diámetro real que tenga ese acetábulo, porque eso me va a marcar la pauta de cuánto trasfondo tengo para fresar y dónde me va a quedar el centro de rotación real que tenía esta cadera. Si el círculo está más o menos bien hecho, voy a saber cuál es el diámetro aproximado del acetábulo que tengo que poner y dónde me tiene que quedar con respecto a la punta del acetábulo original. Y además tengo que ver, antes de planear cualquiera de estas cosas, que la cadera no tenga signos radiológicos de displasia. Por ejemplo, que la arcada de Shenton esté en el lugar correcto, que no tenga quebrada la arcada de Shenton, porque si no voy a planificar sobre una cadera que es totalmente anormal. Y para planear el tallo que voy a utilizar, también tengo que ver el ancho que tenga el fémur en la zona de comienzo del istmo, porque eso me va a decir también qué tallo tengo que utilizar. Entonces, planificar bien, lo que vamos a hacer es lograr reproducir la biomecánica de la cadera lo más parecida posible. Y cuando uno se pone a hacer estas cosas, va cargando las ideas 3D, la imagen 3D que saca de esta radiografía en la cabeza y sabe hasta dónde llega lo que está bien y dónde uno comienza a tener errores. Hoy día ya no se hace más con cartabones los planeamientos como se hacían antes, donde cada marca de prótesis tenía un cartabón que uno podía superponer sobre una radiografía, porque ya no existen más las radiografías, pero como este sistema, que es el sistema que usa Stryker, uno puede cargarlo y hacer el planeamiento sobre una radiografía normal. Me había olvidado, uno puede medir con una regla la distancia que hay entre la punta del trocánter menor y el centro de rotación, y eso más o menos es una medida que se puede tener en cuenta para saber si uno está alargando o acortando la pierna. Elegir bien. Acá hablamos de planificar bien. Elegir bien. Elegir bien qué prótesis voy a poner. Y es fácil clasificar prótesis en cementada, no cementada o híbrida, fijas, modulares, pero dentro de esto hay infinidad de cuestiones para tener en cuenta que van a hacer que uno elija bien de qué manera tratar esa cadera artrósica. Entonces yo no dejé esta diapositiva así desordenada porque sí, sino que me gustó esta imagen del muchachito haciendo malabares, porque uno se va a encontrar con que tiene cientos de opciones distintas para tratar la misma cosa, y va a tener que elegir correctamente. Entre los vástagos cementados de cualquier prótesis vamos a encontrar pulidos, no pulidos, planos, cónicos, en cuña, doble cuña, triple cuña, cabeza fija, cabeza modular, 22, 26, 28, 32, 36, todas esas cosas que ustedes
escuchan todos los días. Y entre los cotilos y estándar, Chandler al estado, presurización del cemento, cómo se presuriza, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que en alguna otra charla lo hablaremos, pero vamos a tener que manejarnos con todos estos datos. Y si uno va a cualquier catálogo de hoy día, va a encontrar todo esto, es decir, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo es esto? ¿Qué diferencia hay entre un cotilo cementado estándar y un aletado? Claramente el aletado es un cotilo que puede presurizar mejor el cemento. El estándar es un cotilo que funcionó bien durante el cotilo Oji original Chanley, que funcionó muy bien durante muchísimos años, pero apareció el aletado porque lograba mejor interdigitación del cemento. Y durante muchísimos años, antes de que aparecieran los cotilos porosos, se usó el cotilo estándar, que pasó a ser aletado para permitir mejor presurización. ¿Por qué un tallo pulido o un tallo texturado o blastinado? Que el CAPE le hace esa pregunta constantemente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tallo pulido es una evolución del tallo Chanley original. Esto, si yo se lo muestro, dice, sí, eso es un tallo Chanley. En realidad no es un tallo Chanley. El tallo Chanley es mucho más parecido a este pulido que a este texturado y blastinado que tenemos hoy día. La textura o el pulido es el acabado, la terminación de la superficie del tallo. Chanley ideó un tallo que tenía dos cuñas, el antero-posterior y de abajo y de arriba hacia abajo, que no tenía apoyo en el cálcar, como este tallo Exeter, que tenía un cuello fijo y una cabeza de 22 milímetros de baja fricción. Este tallo originalmente es este mismo, que es la evolución, este es un tallo Exeter, y la particularidad que tienen estos tallos de triple cuña es que ejercen presión lateral y distal sobre el cemento. Estas son dos filosofías distintas, los texturados y los blatinados de los pulidos. Esto hace que el cemento no se agarre en la superficie del tallo y que el cemento y que la prótesis, al ser cónica o en forma de cuña en todo sentido, descargue sobre las paredes del fémur en todas las direcciones y que vaya hundiéndose sin romper el manto de cemento. Eso, si uno lo va a ver desde el punto de vista biomecánico, funciona como una prótesis no cementada, pero la diferencia es que si el tallo se afloja o se gasta, yo lo puedo cambiar sin revisar el cemento. En cambio, los tallos que son blastinados, las fuerzas no son laterales, sino que son distales, porque el cemento se agarra al tallo y el agarre del cemento al tallo es muchas veces superior al agarre del cemento al hueso. Entonces termina aflojando el manto de cemento y como no puede meterse debajo, lo termina fracturando. Las dos filosofías funcionan razonablemente bien. Hoy está comprobado que los tallos pulidos de triple cuña tienen mejores expectativas y que funcionan como un no cementado, si uno lo quiere ver de esa forma, que los texturados o blastinados, pero lo único que no hay que hacer es usar tallos que mezclen los conceptos. Durante un montón de tiempo se usaban tallos que eran pulidos abajo y blastinados arriba, y eso produjo innumerables fallas de las capas de cemento con muy poca vida útil de los implantes. Entonces, hacíamos malabares para ver cómo utilizar cada tallo, que también va a tener cambios en el offset, cambios en la inclinación, cabezas distintas, largos de cabeza, cabezas que cambian el offset dependiendo del ángulo de inclinación que tenga cada prótesis. Y pasamos a los tallos no cementados, que son todavía más modulares y más complejos en algunas circunstancias, aunque son más fáciles de poner que los cementados. Los tallos no cementados o las superficies no cementadas, tanto del acetábulo como del tallo femoral, se van a estabilizar por fijación biológica. La mejor fijación biológica es la que hace que el hueso crezca dentro del implante, que no produzca fijación fibrosa, sino osteointegración. ¿Y cómo logramos fijación? ¿Cómo funciona esto? Para que haya fijación biológica tiene que haber una superficie que sea osteointegrable. Esa superficie osteointegrable se va a osteointegrar si tenemos una fijación primaria, que habitualmente es por prefit.
Y esa fijación primaria, si es estable, va a lograr que haya una fijación definitiva por osteointegración. Entonces, para que podamos tener fijación biológica, necesitamos una superficie osteointegrable, que a su vez necesita una fijación primaria a presión para que se logre esa osteointegración. Ahora la pregunta es, ¿qué superficies se osteointegran? Inground, que me corrija el Brue, que habla bien inglés, significa que va a crecer dentro de la superficie. Y esto es histórico. La primera superficie que trató de osteointegrarse eran bolitas apiladas, el vidio. A eso lo siguió el metal fibrado, y al metal fibrado los metales que son con trabeculado 3D como el hueso, o el metal trabecular, que puede ser plasma o tantalio. Puede ser titanio o tantalio. El crecimiento por aposición, o sea, el on-ground, que el hueso crece alrededor del implante, metiéndose entre la trabécula, que es el plasma spray, pero no va a tener crecimiento interno, sino que va a copiar la superficie del hueso y lo va a fijar de esa forma. Es el plasma spray, que es un sustrato muy confiable para utilizar. Y la hidroxiapatita, que es sustrato dependiente. ¿Qué significa? Si yo pongo hidroxiapatita alrededor de un tallo de acero de titanio, la hidroxiapatita se va a integrar al hueso, pero si no tiene un sustrato que sea capaz de sostenerla, esa hidroxiapatita se va a terminar despegando a corto plazo. Entonces la hidroxiapatita la vamos a encontrar siempre puesta alrededor de un sustrato que habitualmente es plasma spray. La microscopía de cualquiera de estos metales integrables, para que sea osteointegrable, tiene que tener entre 40 y 1000 micras. Más o menos esa es la superficie que necesita el hueso para poder osteointegrarse. El BIDID es así como se lo ve. Son esferitas, son BID. Esferitas una al lado de la otra, que si uno lo compara esto con la trabécula ósea, no tiene absolutamente nada que ver. Esto terminaban despegándose las esferitas y teniendo muchos problemas de fijación. Vino el fiber metal. Las trabéculas son más parecidas a la que tiene un hueso, pero producía osteointegración muy superficial y en puntos de soldadura muy relacionados a la carga, que tenían una vida útil menor o menos prolongada, con una trabécula de 250 micras. Después vino el plasma spray, que sumado a la hidroxiapatita es el recubrimiento de la gran mayoría de los implantes que vemos hoy día, y que tienen buena función osteointegradora. Y al plasma spray lo siguió el metal trabecular, que es el que demuestra esto. Si uno lo ve, es hueso trabecular, tiene la misma característica que el hueso trabecular, y es el que más se osteointegra. Inclusive el metal trabecular se osteointegra casi a cualquier superficie que tenga contacto óseo, inclusive en reconstrucción. O sea, tiene una capacidad de formar hueso y de hacer que el hueso se introduzca en él muy alta. ¿Cómo logramos estabilidad primaria del implante? El implante se estabiliza por prefit. ¿Qué significa prefit? Presión a presión, se clava. Eso da estabilidad primaria importante, y el diseño de la prótesis tiene mucho que ver con ese prefit. Cuanto mejor copie, cuanto más preciso sea el instrumental y mejor copie el endostio femoral, mejor va a ser ese prefit y más rápido le vamos a poner carga a esa prótesis, impidiendo que se afloje y que no logremos osteointegración. El prefit debe asegurar contacto entre la superficie porosa y el hueso huésped, con la menor movilidad posible de su interfase. Tolera hasta 50 micras. Y esa estabilidad debe ser de por lo menos 6 semanas. Si uno logra esa estabilidad durante 6 semanas, vamos a lograr una fijación secundaria por osteointegración. Si uno ve, la mayoría de los tallos no cementados, ya sean planos o 3D, como se los ve hoy día, tienen
característica de ser cónicos o cuñas en casi todos los sentidos, en donde uno en los tres sentidos del espacio, para hacer que justamente sean estables por prefit o scratch fit. Ahora que sabemos cómo es esto, vamos a ver un poco cómo son los cotilos no cementados. Los cotilos no cementados tienen una pared que antes era muy gruesa, muy espesa, pero hoy eso eran demasiado rígido y producían mucha reabsorción alrededor por puenteo por protección de la carga, por puenteo de fuerzas. Se fueron afinando las paredes, pero todos más o menos comparten un concepto. Tienen una caparazón de titanio que está recubierto de plasma spray, y ese plasma spray hoy día ya viene con texturas que son distintas. Si uno ve el diente que tiene esta prótesis, permite el ingreso, pero no permite que se salga, porque tiene un diente como si fuera una sierra apuntando hacia afuera. Entonces se va a clavar con cierta facilidad, pero no va a ser posible sacarlo si el prefit es bueno. Esa caparazón del cotilo no cementado porta un intermediario, un liner, que puede ser de la superficie de fricción que nosotros elijamos. Los cotilos no tienen grandes modificaciones, más allá de que sean ciegos, como es la tendencia en este tipo hoy día de superficie de osteointegración, que son altamente estables y no necesitan tornillos. Esta superficie que están viendo ahí es plasma spray recubierto de hidroxiapatita. Y son ciegos para impedir que pasen detritos del acetábulo al contacto con el hueso y se produzca osteólisis, o pueden ser de cerámica o pueden ser de metal. Yo no voy a hablar de metal-metal porque nunca en mi vida puse una prótesis de metal-metal, porque considero que si bien es el par de fricción que menos se gasta, es el que más problemas produce también. Y de acuerdo a cómo sea el intermediario que se use, pueden ser fijos como este, o de doble movilidad como estos, como los cotilos que usamos nosotros cuando sospechamos que son altamente luxables un implante, o en revisiones grandes, en donde hay movilidad en dos superficies distintas. Esa movilidad es disociada, se mueve más la que menos fricción produce, por eso la esfera de polietileno intermedia se mueve dentro del acetábulo, pero en situación de descarga. En carga siempre se mueve la esfera chiquita. Si un día quieren, hablamos de esa biomecánica también. Tenemos que seleccionar también el par de fricción que sea el correspondiente para cada persona que nosotros estemos tratando. Los pares de fricción son lo que ustedes escuchan nombrar constantemente. El más antiguo es el metal polietileno, la cabeza de acero con el intermediario del polietileno, pero también es el que más partículas produce. Después del metal polietileno vino el cerámica-cerámica, que es el que menos partículas produce y el que más dura, el que proporcionalmente más dura. Tiene algunas desventajas. La cerámica es vidrio, y cuando las cabezas son grandes y los liners son finos, tienen altas posibilidades de romperse. Y una rayadura común puede producir o la fractura del liner, o puede producir ruido en la articulación, el síndrome del Ricky-Ricky, que es muy molesto para los pacientes. Y el metal-metal, que el metal-metal es el que menos se desgasta. Uno piensa en un motor, en un engranaje, y ve que tiene cientos de miles de trillones de ciclos y sigue funcionando perfectamente bien. Pero se liberan permanentemente iones cromo al organismo, que produce infinidad de problemas. Y el que a mí más me gusta, que no está en estos tres evaluados acá, es el polietileno de alto entrecruzamiento, crosslink, con cabezas cerámicas de 28 o 32 milímetros. Esta superficie de fricción es la que está demostrando costo-beneficio el mejor récord. O sea, en la mayor parte del mundo se están usando cabezas de cerámica de diámetro intermedio con polietileno de alto entrecruzamiento, más vitamina E, en algunos casos los polietilenos Vitelene, que es marca del polietileno y no marca de prótesis,
que permite que se oxide más lentamente el polietileno y que se degraden partículas mayores que son mucho menos osteoinductoras, mucho menos osteolíticas, productora de osteolisis, que el resto de los polietilenos. Una vez que tenemos una idea en general de lo que estamos hablando, vamos a ver que los tallos femorales tienen diferentes características y que se los puede clasificar someramente en tres o cuatro cuestiones distintas. Por ejemplo, en el porcentaje de recubrimiento que tenga toda su superficie. O también se lo puede decir que son anatómicos y modulares, pero hoy día los tallos anatómicos ya casi no existen y la modularidad ya casi no existe ninguno que no la tenga. Entonces, según el porcentaje de recubrimiento, pueden ser totalmente recubiertos cuando más del 80% de la superficie está cubierta con material osteointegrable o parcialmente recubiertos cuando solo la zona metafisaria está cubierta. Los totalmente recubiertos tenemos este tallo, el AML o tallo Paprosky, que tiene la superficie totalmente cubierta, excepto la bala distal, que era la que quedaba en contacto algunas veces con la cortical, y si estaba recubierta también producía dolor. Toda la superficie está recubierta, y la fijación no solo es por prefit, sino por scratch fit. Scratch significa rugosidad o remarcado, y estos tallos tienen una fijación primaria muy importante, y se fijan secundariamente, se osteointegran muy fuertemente, pero más que nada en la zona distal, en el quinto distal. Eso hace que se puenteen fuerzas fisiológicas en la parte proximal del fémur, y el stress yielding produce reabsorción del extremo proximal del fémur, y la rigidez de estos tallos cuando superan los 13 milímetros es tan alta que produce dolor en el muslo por el cambio de rigidez. Cuando la bala esta no existía, también se producían fracturas en las puntas de estos tallos. Entonces, son muy buenos porque uno puede darle carga precoz, están protegidos en el cálcar, pero son muy rígidos y producen dolor en el muslo, algunas veces por mucho tiempo, más el stress yielding, que realmente es importante con la reabsorción de todo el fémur proximal. Los tallos planos de doble cuña, recubiertos de plasma hidroxiapatita, como este Corey, que también es de Puy, han tenido muchísimos resultados muy satisfactorios, se ha usado durante muchísimo tiempo, pero cuando llegan entre los 15, 17, 18 años se empieza a desprender la hidroxiapatita y se empiezan a aflojar también. Pero este tallo es un poco el gol estándar en donde se han ocurrido modificaciones posteriores porque es un tallo que funcionó muy bien. Los parcialmente recubiertos vinieron a resolver el problema del totalmente recubierto, pero además, si uno se fija en la conformación de estos tallos, pueden ser planos absolutamente o con diseños 3D. 3D porque, dependiendo de cómo se lo mire, no son planos en todos los sentidos, sino que tienen estas aletas de refuerzo para llenar mejor la metáfisis. Los parcialmente recubiertos tienen la ventaja de que la parte distal de la prótesis no va a estar recubierta, y eso va a hacer que las fuerzas vayan cambiando progresivamente en el extremo distal del fémur, y el dolor del muslo es muchísimo menor, salvo que el tallo sea muy grande o haya entrado a mucha presión. Los modelos 2D o 3D o anatómicos, todos vienen con... Me libera, amor, Iván. ¿Perdón? ¿Me hablaste, Cristian? No, disculpe, doctor. Me pareció que me había dicho algo. Todos tienen capacidades distintas en los cuellos, pero básicamente la fijación va a ser metafisaria y va a permitir que el traspaso de fuerza sea fisiológico hacia el fémur, cargando desde la metáfisis hacia la diáfisis con un puenteo de fuerza infinitamente menor y fortalecimiento del extremo proximal del fémur en vez de desaparición del fémur proximal. La ventaja, lo que necesitan estos tallos planos es un apoyo de 3 puntos. O sea, la fijación primaria no va a ser porque rellena la diáfisis, como vimos, o la metáfisis, como vimos, en los totalmente porosos, sino que se va a apoyar en la región
posterior de la metáfisis, en la anterior, en la entrada de la diáfisis y después en la región posterior de la diáfisis. Si uno logra ese apoyo de 3 puntos, la posibilidad de migración del tallo es bajísima y uno le puede dar carga rápidamente también a esa cadera. Y los anatómicos y modulares, que tienen modularidad del cuello, modularidad en el recubrimiento proximal, y tienen la zona distal del tallo acanalada para producir fijación en la diáfisis. Estos tallos se usan en algunas circunstancias muy especiales, que son tallos habitualmente que se usan en revisión. Este es un S-Room que ya no se fabrica como S-Room, pero era un tallo que se usaba mucho y que daba buenos resultados, por lo menos a mí. Tiene sus críticas, decían que el tallo se rompía, a mí nunca se me rompió ninguno. O los que son de revisiones modulares, que algunas veces en algunas caderas complejas también se lo puede usar como en cirugía primaria. Y hoy día aparecieron los tallos cortos y los mini hip. Los tallos cortos tienen una indicación, ya le voy a decir cuál es la principal indicación, pero básicamente lo que hacen es copiar la anteversión natural del fémur y fijarse en la metáfisis sin invadir la diáfisis. Y los tallos cortos, los mini hip, que suenan parecidos, pero el concepto es totalmente distinto, que se fijan en el cuello. Si ustedes se fijan, el material autointegrable está acá, es proximal solamente, solo para la metáfisis, parecido a este, solo en la metáfisis. La colita sirve para apoyarse solamente en la diáfisis. La fijación es por impacción. No me gusta ese tallo en ese fémur. Este tallo no está diseñado para ese fémur. Y los que son mini hip conservan totalmente el largo del cuello. Esto tiene una resección mayor del cuello, son tallos cortos, y este conserva todo el cuello. Hay algunos tallos cortos que son estos mismos cortados. Por eso hay que diferenciar uno del otro. A todo eso, en el planeamiento que nosotros tenemos que pensar, vamos a tener modularidad de la cabeza, vamos a tener cortos, medianos, largos y X largos, en cabezas de 28, antes de 26 y de 22, pero como la mayoría de las cabezas que se están usando son cerámicas, arrancan del 28, 32, 36, 40, 44, 48 cada 4 milímetros. Y los tallos van a tener diferente conformación dependiendo de lo que nosotros tengamos que reconstruir. Fíjense que las dimensiones de este tallo de la foto son parecidas, pero este es un tallo estándar, este es un tallo de offset extendido, o sea, este es un tallo con offset aumentado, el ángulo de declinación del tallo es menor que este, y este es un tallo de offset extendido o desplazado. Si ustedes se fijan, el tallo tiene el mismo tamaño, pero tiene una curva ahí arriba que aumenta la distancia del offset del tallo. Este offset es menor, este offset es mayor, este conserva la longitud de la pierna, este acorta la longitud de la pierna y este mantiene la longitud de la pierna, aumentando la tensión de las partes blandas. En algunas cosas es difícil de comprender porque hay mucha información junta, pero si uno mira la imagen se va a dar cuenta. A esto hay que agregarle que si yo aumento el largo del cuello, también voy a aumentar no solo la longitud acá, sino que también voy a aumentar el offset, pero más la longitud en este tallo. En este voy a aumentar mucho más el offset y en este voy a aumentar la longitud y el offset. ¿Cómo selecciono el tallo femoral? Porque son infinidad de datos que hay que tener en cuenta cuando uno va a planear esto. Se va a tener que fijar muy bien en la cadera que tiene que operar. Pero básicamente son 3 puntos que hay que tener muy en cuenta. Cuando uno va a seleccionar el tallo, lo primero que tiene que mirar es la anatomía del fémur proximal. En el acetábulo no tenemos muchas diferenciaciones. Va a ser siempre una hemiesfera que tenemos que fresar en el lugar correcto, ni para arriba ni para abajo, ni muy adentro ni muy afuera. Pero esa hemiesfera la podemos medir y sabemos más o menos en qué posición nos va a quedar. Pero el tallo tenemos que planearlo muy bien porque de él depende prácticamente el 100% de las palancas que estamos reproduciendo. Entonces, ver la anatomía proximal del fémur es muy importante. ¿Qué edad tiene el paciente que se lo vamos a poner? Porque de la edad del paciente va a depender un montón de factores. A esto habría que agregarle el sexo, pero más que nada la edad.
no es lo mismo operar una mujer de 75 años que operar un varón de 55 años. Entonces la edad es muy importante. Y las enfermedades preexistentes también. La clasificación de DOR nos muestra 3 configuraciones distintas de fémur. Este fémur en copa de champán antigua, porque ahora el más parecido a la copa de champán es este, pero la copita del Martini de la película de James Bond, que tiene esta forma de trompeta ahí arriba, es un fémur que es muy finito en su diáfisis acá abajo y es muy grande en la metáfisis ahí arriba. Fíjense cómo transmite este fémur que habitualmente tiene cierta condición vara, el tipo A, cómo transmite líneas de fuerza muy evidentes ahí y ahí, ¿sí? Por la conformación que tiene. El tipo B es la copa de champán actual, o sea, se cierra aquí abajo, pero se cierra con una conformación muy diferente. Y habitualmente es menos varo que el tipo A. Y el tipo C es el típico fémur del viejo, donde esto es un caño directamente y no tiene prácticamente ningún istmo reconocible ni ningún engrosamiento de las paredes. El tipo A es un fémur bastante complicado. Uno diría, este fémur es re piola porque es fuerte, es firme, tiene buenas corticales, pero tiene un problema muy serio. Voy a necesitar, si uso un tallo convencional, este es el tallo Aesculap, que antes se llamaba Mallory Head, y es uno de los tallos que más seguimiento tiene desde la historia de los tallos no cementados, y es un muy buen tallo. Pero fíjense cómo no sería un tallo ideal para un fémur tipo DOR. Entonces decís, pero escúchame, si esto tiene 50 medidas distintas y una debería entrar. Sí, una entró, pero las posibilidades de que este fémur, al fresarlo o al colocar este tallo, se parta son altísimas. Y además, fíjense cómo la región proximal osteointegrable, que debería ser la parte más estable para que se produzca la osteointegración, no rellenó de ninguna forma la metáfisis proximal. O sea que esta prótesis, cuando se mueva, va a flexionar sobre este tallito muy finito y va a producir movimiento mayor a 50 micras ahí arriba, y por lo tanto va a tener una autointegración mucho menor o menos predecible que si ese tallo, si ese fémur fuera distinto. Para estos tallos, para este tipo de fémur, es que se diseñaron más precisamente estos tallos. Este tallo no necesita entrar en la metáfisis, en la diáfisis, porque va a quedar a la salida de la metáfisis y va a lograr un apoyo de 3 puntos que va a impedir el que baje, se va a apoyar sobre la región lisa de la cortical lateral y va a poder utilizar solamente la metáfisis sin necesidad de producir ese efecto de campaneo arriba del fémur que produce aflojamiento. Lo mismo para este fémur. No me gusta este tallo puesto en ese 2,5, B,5 sería porque no es el fémur ideal para ese tipo de prótesis, pero acá sí vemos en este que conserva el tallo, que conserva el cuello, una indicación más correcta a un DOR tipo 1, tipo A. El DOR tipo B es el fémur más común. Es el fémur que prácticamente tenemos todos, y todas las prótesis están diseñadas para el DOR tipo B. El DOR tipo B necesita un tallo cónico o en cuña que tenga recubrimiento proximal. Es el fémur que va a fijarse en la región proximal, que las fuerzas viscoelásticas que aprietan la metáfisis, ya sea en este tallo plano, en el apoyo de 3 puntos, o en este tallo cónico, en toda la diáfisis, se van a relajar alrededor de la 6ª semana y va a empezar a darle carga fisiológica progresiva al fémur, logrando una osteointegración antes de la relajación de las fuerzas viscoelásticas. Y el tipo C es el fémur caño, que les mostré recién, que se usó mucho tiempo estos tallos de recubrimiento extendido porque llenaban la metáfisis y la diáfisis proporcionalmente, pero también eran los fémures en que más
osteólisis se producía proximal. Por lo tanto, yo, después de ver varias osteólisis que se produjeron con estos tallos, que son terribles, porque cuando sacás el tallo en las revisiones, sea cual fuera la causa, te llevas todo el fémur, prefiero usar tallos cementados de triple cuña. Esto es un Chanley pulido, pero prefiero usar tallos cementados de triple cuña, que van a tener la misma evolución que un tallo no cementado, o en algunas circunstancias mejor. Para las deformidades posoperatorias, o la fractura, la displasia, la deformidad intraarticular, esto no es ni DOR 1, ni DOR 2, ni DOR 3, esto es una secuela de una displasia del desarrollo tratado con una osteotomía, o esto es lo mismo, una osteotomía valguizante severa. Siempre vamos a tener que usar tallos modulares, o en esto que era una deformación extraarticular, que se usó un tallo de revisión como primario en este caso, o los tallos que te pueden dar modularidad para buscar metáfisis que se puedan osteointegrar independientemente de la posición en que vayas a poner el tallo. Esto sirve. También en algunos de estos se pueden usar tallos cortos como la prótesis meta, que es esta. Y la edad tiene mucho que ver. Hoy día, en menores de 65 años, habitualmente, que va a ser joven, activo y de alta demanda de carga, vamos a usar tallos no cementados de fijación proximal metafisaria. Entre los 65 y 75 años le vamos a dar mucha importancia a la configuración del fémur proximal. 75 en adelante hay una zona gris. Hoy día en Estados Unidos se ponen todos tallos no cementados independientemente de la edad, y en Inglaterra se ponen 98% de tallos cementados independiente de la edad, y ellos dicen que los dos funcionan perfectamente bien, y seguramente es así. Pero yo prefiero en hueso osteoporótico no tener que clavar una cuña dentro de otra, porque las posibilidades de que se parten o que fallen son mayores, y prefiero cementar. Entonces, si yo tengo un fémur, un DOR B a los 75 años, probablemente quiera usar también un tallo cementado. Y en las enfermedades preexistentes, artrosis primaria, secundaria, el no cementado nunca va a tener problemas. En las enfermedades como el Paget o el hueso posirradiado, no hay que usar tallos no cementados, porque ese hueso no tiene el metabolismo suficiente como para osteointegrar nada. Entonces, esta es la radiografía en la cual hicimos el planeamiento. Y ¿alguien se anima a decir qué prótesis utilizaría? Esta es una mujer de 61 años, que tiene esta característica. Ahora ya no tiene más ninguna cosa encima que la ensucie. ¿Alguien se animaría a decir qué prótesis usaría en este caso? No se peleen, no se peleen para contestar. Bueno, yo estas se las voy a mostrar. ¿Sí? Fíjense cómo logramos mantener la Alcaide Shenton, poner el centro de rotación en el lugar correcto, sin alargamiento del miembro, ¿sí? Manteniendo el Baxter, manteniendo la altura del trocánter al centro de rotación, ¿sí? Y manteniendo el ángulo de declinación del fémur lo más parecido posible. Este es un tallo de fijación metafisaria, de apoyo de 3 puntos, con offset desplazado y una cabeza mediana. O sea que si hacemos bien el planeamiento, seguramente vamos a lograr el objetivo que estamos buscando. Y esta prótesis tiene altas posibilidades de funcionar bien durante mucho tiempo. Es más, esta radiografía es de esta paciente, es de esa paciente, ya lleva 6 o 7 años de evolución. Y creo que, si quieren, tengo algún caso para presentar, pero no me dejen hablando solo. ¿Quieren que discutamos algún caso? Por supuesto, doctor.
¿Alguna Obvio, Mila. pregunta? Por supuesto, doctor. Lleno ¿Alguna? de gente con ganas de opinar, digo. No veo que nadie opine. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos hablando? Así después discutimos los casos entre Es que todos. hay muchos que se quedaron nadados, doctor. O sea que tienen un nano nadador. Tiene un nadador después de esta charla, pero sí, métale con los casos. Bueno, Yo quiero hacerle una pregunta a Adrián antes, ¿puede ser? sí. Adrián, primero, la verdad, nunca he visto una clase de cadera tan completa y tan bien explicada. La verdad, te felicito. Excelente. La verdad que Hace realmente como muy una buena. semana que lo estoy haciendo. Sí, Adrián, entonces quedó clarísimo todo, aunque tiene muchas partes técnicas que es difícil acordarse de los nombres y ha evolucionado muchísimo esto de las prótesis de hace 10 años que yo hacía esto. Pero mi pregunta hacia vos, con todo lo que has hablado, actualmente, ¿cuál crees que es la debilidad en el reemplazo de cadera? Porque vos has hablado de una evolución enorme de la fijación, has hablado de una evolución en los tipos de par de fricción, y has hablado de un mejoramiento de la estabilidad al aumentar la cabeza, el tamaño de la cabeza, ¿no? Por lo tanto, cuando hace mucho tiempo, cuando trabajamos juntos, yo creo que estos eran los 3 puntos de debilidad que tenía una cadera. Actualmente, con la experiencia importante que vos tenés, ¿cuál crees que es vos la debilidad? En tu casuística y lo que vos ves a nivel nacional, internacional? ¿Qué me podés hablar de eso? Yo creo que las debilidades son las mismas que tienen las prótesis de rodilla, tienen una vida mecánica útil limitada y que cuando la pones en una persona joven va a tener problemas siempre. Los pares de fricción evolucionaron muchísimo, pero el mejor par de fricción no lo podés usar. El metal-metal es el mejor par de fricción porque una vez que se asentaron la superficie sería eterno en una cadera, pero no lo podés usar porque te produce efectos biológicos. Creo que la principal debilidad que tiene, y creo que se está llegando al límite ya de lo que se puede evolucionar con esto. Después mañana sale algo nuevo y te hace callar la boca, pero creo que está llegando al límite en cuanto a la durabilidad. Creo que ya no hay nada que hacer que mejore drásticamente la durabilidad de los implantes, que van a durar hasta ahí. Ya hay pares de fricción que ya no se gastan, sino que se afloja el componente porque estuvo tanto tiempo en ese lugar que empieza a tener problemas. La prótesis no envejece, pero el que la usa sí va perdiendo stock óseo alrededor, las partículas empiezan a producir, ¿cómo es? Hoy no me sale. Debris. El debris empieza a producir osteólisis por la reacción inmunológica tipo 4 macrofágica, y eso no hay forma de prevenirlo, por lo menos no hay manera de hacer que el debris quede encerrado en la articulación y que no se proyecte para todos lados. Ha mejorado muchísimo, pero yo creo que ahí está el problema, en que la biología va a terminar limitando siempre la vida útil de las prótesis. O sea que si vos tenés que poner una cadera en una persona de 40 años y vos haces, yo creo que la primera debilidad está bueno, no debilidad, sino los factores que van a depender del éxito de esto, es que vos elijas primero una buena prótesis. Entonces, por lo tanto, si vos elegís un componente que va a ser estabilizado por el hidroxiapatita, y que vos vas a hacer una buena fijación y vas a planificar una buena técnica y vos vas a colocar un par de fricción como te gusta a vos, metal polietileno cerámica polietileno.
cerámica polietileno, como te gusta a vos. ¿Y cuál es, vos hiciste una buena técnica, colocaste una buena prótesis, a largo plazo, lo que va a tener más debilidad para vos es el desgaste del par de fricción o es la fijación de los componentes al hueso? ¿Qué es lo que crees que va a claudicar antes en años? Una cosa lleva a la otra. Mira, esto es igual que lo que te pasa con la rodilla, como yo lo veo. La Chanley ponía, ¿te acordás cómo era Chanley? Vos tenías el estándar 35, 40, 45, reforzado, cobra, para reproducir la biomecánica de la cadera lo más parecido a lo normal posible. La cadera es lo que una buena prótesis no te garantiza la vida útil de la articulación. Lo que garantiza la vida útil de la articulación es el cirujano. Vos podés tener la mejor prótesis del planeta con el mejor par de fricción, pero pusiste una cadera valga ascendida y te va a durar 4 o 5 años, le pongas acero, le pongas cerámico, le ponga lo que le ponga, porque las palancas no están restituidas, y si no están restituidas, el centro de rotación se mueve a una presión altísima y se va a terminar rompiendo en algún lado. Eso va a transferir cargas anormales al hueso, el hueso, la fijación va a fallar, y va a transmitir cargas anormales al par de fricción, que si es de cerámica se va a terminar rompiendo el liner, o si es de polietileno se va a gastar rápidamente. Entonces, el punto número 1 en la durabilidad de la prótesis es el cirujano, en reproducir la cadera que había cuando funcionaba bien. Por eso te encontrás cotilos de baja fricción de Chanley, cementados, y tallos de Chanley cementados con 25 años de evolución y funcionando bien. ¿Eso era buena la prótesis? No, era bueno el cirujano. Y podía reproducir claramente la cadera que había antes de la enfermedad. Obviamente que al error lo disimula mucho la calidad de la prótesis. Si la prótesis es buena, el material con que está recubierto es bueno y el par de fricción es bueno, va a tolerar durante más tiempo el error. Pero no va a durar los 20 años que uno quiere que dure si no reproduce la biomecánica de la articulación. Yo creo que el tema viene por ahí, que hay que, para que las prótesis duren mucho, hay que entrenar muy bien al cirujano. Me parece que el tema viene más por ahí que por otro lado. Y última pregunta, después le dejo a los chicos ya para no molestarte más. ¿Qué te aportó la Copa Doble Movilidad, esta que a vos te encanta, comparado con una articulación estándar de cerámica polietileno? ¿Qué te aporta a vos que sea doble utilidad? Yo la uso en circunstancias especiales, por 2 razones. Primero, porque es más cara y hay veces que no se justifica usarla por el precio. Pero la Copa de Doble Movilidad está inventada, Busquet la inventó por el abordaje posterior. El abordaje posterior, que es teóricamente más anatómico, yo no estoy de acuerdo con eso, pero teóricamente más anatómico simplemente porque respeta el glúteo, pero se lleva los cortos rotadores que son altamente estabilizadores de la cadera, tiene un problema muy serio que nadie lo reconoce, pero en manos altamente capacitadas se luxa alrededor del 6%. Entonces el índice de luxación es altísimo. La doble movilidad se inventó para corregir ese problema. Pero aporta estabilidad. Aporta estabilidad. Y si uno entiende la biomecánica de la copla, la principal crítica que tiene la doble movilidad es que dice, no, produce más debris. El que dice eso no conoce la biomecánica de la doble movilidad. Entonces, aporta estabilidad sin aumentar drásticamente la cantidad de debris que se produce. O sea, no hay aflojamientos protésicos por debris mayores en cotilos de doble movilidad que en cotilos estándar. El cotilo de doble movilidad es altamente estable y la articulación se disocia solamente en descarga. En carga se mueve el chiquito. Por lo tanto, se va a gastar igual
que una prótesis convencional. Yo la uso en revisiones grandes cuando sé que me voy a quedar, o el paciente que ya tiene claudicación de su glúteo con tren de Lenbourg en la marcha, es un paciente muy viejo, o es parkinsoniano, o tiene, o voy a hacer un abordaje posterior. Yo no hago habitualmente abordaje posterior, entonces voy a tener un índice de luxación mayor seguramente. Si voy a tratar una luxación recidivante, una prótesis que ya se luxa, sea cual fuera la causa, voy a poner un doble movilidad porque yo sé que reproduciendo las palancas no se va a luxar más. Y en las luxaciones multidireccionales, en las caderas que se luxan hacia atrás, hacia adelante, multidireccionales, con componentes bien orientados, yo creo que es el recurso fundamental para resolver ese problema. Es donde vos lo vas a operar una vez al paciente y las posibilidades de que se te vuelvan a luxar son bajísimas. O sea, yo creo que es un cotilo más con la herramienta que te aporta de la estabilidad altísima que tiene. ¿Quieren que veamos un caso? Quería hacer un aporte, Adrián, también. Bueno. Y creo que a la especificidad de la prótesis y al desarrollo biomecánico también se está agregando una subespecialización, así como la medicina se ha subespecializado y llega a haber un traumatólogo que hace nada más que prótesis de cadera, también se va individualizando enfermedades nuevas que se van a tener en cuenta, porque no es lo mismo poner una prótesis de cadera en alguien que tiene convulsiones, en alguien que tiene Parkinson, en alguien que tiene artritis reumatoidea, en alguien que tiene una enfermedad de Paget, en alguien que tiene una osteogénesis imperfecta, o en alguien que tiene una enfermedad de Gaucher, como hicimos la juntada la otra vez. Entonces creo que se va a seguir subespecializando las prótesis y posiblemente llegue a haber prótesis diseñadas específicamente para cada paciente cuando lo necesite la patología de base que él tenga. Seguro. Y bueno, por eso te decía, en todo lo que es neurológico, el doble movilidad te resolvió 1.000.000 de problemas. Y hay una cosa que te resuelve un montón de problemas, que es el cemento. O sea, el cemento, si vos querés anteversar o retroversar un tallo cementado, no podés. Ahora, si usás un triple cuño un poquito más fino, con una cabecita más larga, resolviste un montón de problemas. Y en todas las enfermedades, hoy la clase era solo de artrosis, pero si vos querés resolver trastornos en pacientes que tienen afectaciones metabólicas óseas, el cemento sigue siendo excelente y va a durar igual o más que cualquier tallo no cementado. La mejor interfase sigue siendo. Sigue siendo la mejor interfase. Bien cementado, un tallo de triple cuño pulido, te da la misma seguridad y longevidad si vos reproduciste la cadera correctamente que un no cementado de fijación metafisaria igual. Eso está bastante aclarado en todos los trabajos. Si vos leés lo que publican los yankees, los yankees serios, y lo que publican el grupo de Exeter, por ejemplo, y hay poca diferencia. La verdad que y el costo es infinitamente menor, o sea, es mucho menor del cementado. El tema es que el cementado lleva mucho arte, tiene un margen de error menor. En cambio, el no cementado tiene un margen de error mucho mayor. Te permite muchas cosas que el cemento no permite. Yo, mira, te quería hacer una preguntita. Dígame.